Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, señorías, usted ha venido hoy aquí, después de un año, como si no hubiese pasado nada, en plan Fran Luis de León, decíamos ayer, ¿no? Y diciendo que efectivamente tenía razón, ¿no? Y mire usted, a mí lo que me preocupa es que precisamente tiene razón, es decir, en cuanto a las cifras que ha dado, ¿no? Pero me preocupa que tiene razón porque esas cifras esconden una realidad muy dura y muy injusta, ¿no? Usted habla de la recuperación de la economía y lo pone como gran éxito, ¿no? Pero mire usted, yo estoy convencido que esa recuperación es fruto del rebufo, de ir al rebufo de la recuperación económica que se está produciendo en la Unión Europea, fruto de una crisis ya muy larga que empieza a agotarse, ¿no? Pero realmente ustedes no han aprovechado todo este tiempo para reformar la economía del Estado español, para abordar las auténticas reformas estructurales. Ustedes se han centrado en unas reformas estructurales que son meramente ideológicas. Se han centrado en las reformas estructurales de recorte de derechos, pero no han ido a la raíz del problema de la economía del Estado español. Mire usted habla de creación de empleo, pero inmediatamente hay que preguntarse ¿qué empleo? Y si analizamos los últimos datos, sus datos del Gobierno, vemos que es un empleo parcial, contratos a tiempo parcial, un empleo precario. Si analizamos los datos del paro, vemos que el paro de larga duración se incrementa de una forma muy importante, angustiosa, que se convierte en un problema estructural, porque hay cada vez un porcentaje mayor de los parados que tienen muy difíciles perspectivas de encontrar empleo. Si vamos a la raíz del problema del desempleo, vemos que no han aportado la auténtica solución de ese problema. Es decir, que seguimos con unas tasas de desempleo inasumibles socialmente, un 25% y en los jóvenes el 50%, y vemos que no se están tomando medidas para ir a la raíz de los problemas. Mire usted, paralelamente a ese crecimiento económico, a ese crecimiento de ese empleo, de ese tipo de empleo, vemos que se ha incrementado de forma muy importante la desigualdad, que es un problema grave dentro del Estado español. Y es uno de los problemas, además, que va a estar en la agenda política en todo el mundo en el futuro. Y ustedes no están haciendo nada para combatir el incremento de la desigualdad. Mire usted, hay datos que son muy explicativos y muy clarificadores a ese respecto. Usted decía que, que va creciendo, por ejemplo, el consumo, ¿no? Bueno, va creciendo el consumo, pero muy ligeramente también. Y el problema es quién puede consumir, ¿no? Y la realidad de esa desigualdad, de ese crecimiento de la desigualdad, es de unas cifras que son espeluznantes. Mire usted, hay un informe del World Report 2014 que dice que el número de grandes fortunas ha crecido un 39% en la última década en el Estado español. En el año 2013, un 13%. Si comparamos ese dato, que puede ser positivo, uno dice, bueno, está creciendo el número de ricos, ¿no? Es decir, crece la economía. Pero es que lo comparamos con lo que está pasando en la gran parte de la población que está en el sector más abajo. Es decir, vemos que el 21,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, que la tasa de la pobreza media, según datos del Eurostat, en el Estado español está en el 28,2%, que es el segundo Estado de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil, me refiero, ¿no? Es decir, en riesgo de pobreza infantil está el 29,9% de los menores de 18 años y la tasa de pobreza infantil está en el 19,4%. Es decir, son datos espeluznantes, ¿no? Y datos que refuerzan esa desigualdad tremenda dentro de la sociedad del Estado español es que, como decía antes, hay 3 millones de personas que están en situación de pobreza severa, es decir, que viven con menos de 307 euros al mes. Y al mismo tiempo hay un informe de Credit Suisse que dice que en el Estado español hay 402.000 personas que tienen un patrimonio mayor de $1 millón, de $736.000, y que en el próximo año se prevé que se van a aumentar en 42.000. Sí, pero vemos, si comparamos el índice de crecimiento de la pobreza en el Estado español con el índice de crecimiento de los más ricos, vemos que estos son dos sectores que crecen, pero de forma muy desigual. Va creciendo la pobreza, al mismo tiempo va creciendo también los más ricos, que cada vez son un porcentaje menor del conjunto de la sociedad.
Y eso es el problema que no ha abordado su Gobierno, ¿no? Y no lo ha abordado porque, mire usted plantea como objetivos, ¿no?, a la hora de plantear el techo presupuestario. Es decir, hay que reducir el déficit público, hay que conseguir los objetivos de deuda pública. Y yo hasta puedo estar de acuerdo con esos objetivos. Pero lo que no estoy en total desacuerdo es en el cómo los quiere conseguir. Y usted se centra en la reducción del gasto público. Y como muchas veces le he dicho desde esta tribuna, el problema estructural del Estado español no es el gasto público, sino el ingreso. Es decir, el tremendo fraude fiscal. Y ustedes no están haciendo nada para abordar ese problema. Y ahí está la madre de todas las batallas económicas de este país. Y ustedes no sacarán adelante su país si no abordan esa cuestión, la reducción del fraude fiscal. Y eso es lo que le podrá dar los fondos necesarios para abordar un crecimiento equilibrado, sostenible, socialmente sostenible, lo que les dará los medios necesarios para recortar la desigualdad creciente, escandalosamente creciente, y lo que les dará los medios necesarios, acabo ahora mismo, señora presidenta, y le dará los medios necesarios precisamente para que ese crecimiento y esa evolución en positivo no se dé cuenta del recorte de los derechos sociales, del recorte del estado de bienestar. Muchas gracias. Gracias, señora.